su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. En la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión, a nuestro servicio de adoración. Y voy a invitar a que cierre sus ojos y que juntos oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque
tenemos la oportunidad de cerrar nuestros ojos, Señor, y de alguna forma mirarte a ti. Hoy nos acercamos a ti, Señor, confesando que somos pecadores, confesando, Señor, que te hemos fallado. Perdónanos, Dios. Tu palabra enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Es por eso que en esta mañana, Señor, confesamos nuestros pecados. Y yo le invito, hermano, ahí con sus ojos cerrados, confiese sus pecados al Señor. Padre, también queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad y por todo aquello, Señor, con lo cual tú nos rodeas a diario, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, tú has sido bueno con nosotros. Hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias porque aún estamos acá. Gracias porque aún a la distancia y de manera virtual podemos buscarte y reunirnos como iglesia. Hoy queremos darte gracias por ello, Padre. Pero también, Señor, queremos en esta mañana orar por las necesidades que hay en tu iglesia. Orar, Señor, por cada una de las personas que están necesitando de consuelo por la pérdida de sus seres queridos. Oramos por aquellos que necesitan salud por causa de la enfermedad. Oramos, Señor, por aquellos que están teniendo dificultades financieras. Pedimos, Señor, ayúdalos. Oramos, Señor, por cada necesidad que está presente en tu iglesia y aún, Señor, por las necesidades que están afuera. Oramos, Señor, para que tú ayudes a este mundo, Señor, con este problema de la pandemia. Dios, ayúdanos, dale sabiduría a los científicos, a los gobernantes, para que en tu soberanía, Dios, podamos salir pronto de esta situación. Mas también, Señor, queremos en esta hora adorarte, queremos exaltar tu nombre, queremos reconocer quién eres tú para nosotros, y a través de este cántico, Señor, de estas canciones que vamos a levantar hoy, queremos exaltar tu nombre, Dios, y decirte quién eres tú para nosotros. Y voy a leer un pasaje en el Salmo 61. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Algo que vemos de forma continua en la vida de David es que al expresar o al utilizar algunas expresiones hacia el Señor en varios de sus salmos, utiliza constantemente la palabra roca. Y usted encuentra en el Salmo 18, en el 19, en el 28, en el 31, e incluso en el Salmo 89, él dice o lo llama la roca de mi salvación. Y esta expresión que utiliza David no es otra cosa que un símbolo de firmeza, de inconmovilidad y de seguridad. Y por eso yo le invito a que hoy hagamos uso de esta expresión que David utiliza en sus salmos y que juntos podamos adorarle
y decirle que nos sentimos seguros en Él. Cantémosle en esta mañana La roca inconmovible. Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Arena es, firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, sobre la roca estoy de pie, y lo demás arena es. Firme estaré, y ya no poder su rostro ver, descansaré
El Salmo 119 en el verso 33 dice: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Hoy les invito que a través de esta canción recordemos lo que es su palabra para nosotros. Cantémosle tu palabra. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Acompáñenme con su Biblia al libro de Santiago, que es el libro que estamos estudiando, y vamos a ir nuevamente al capítulo 1, pero esta vez desde el verso 13 al verso 18. Santiago 1, 13 al 18 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Creemos siempre en el poder que tu palabra tiene. Hoy oramos que al ser expuestos ante tu palabra, tú obres lo que te has propuesto obrar en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta mañana. Enséñanos, Dios, y permite que tu palabra cumpla su propósito en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema el cristiano y la tentación. ¿Cómo se llama la enseñanza? El cristiano y la tentación. Hace 8 días iniciamos el estudio del libro de Santiago, el cual nos habla acerca de una fe viva. Nos está hablando acerca de una fe verdadera. Y esto es importante recordarlo porque la vida cristiana no consiste solamente en afirmar que somos cristianos, sino la clave está en vivir conforme la palabra nos enseña. Por eso, cuando leemos el libro de Santiago, él de alguna manera nos desafía y nos dice que si nuestra fe es verdadera, que si nuestra fe es viva, deben haber frutos que lo demuestren. Recordemos que la misma palabra nos dice que el árbol se conoce por sus frutos y esto pues es una gran verdad. De hecho, para aquellos que no somos conocedores de árboles, si vamos a un lugar y vemos un árbol, no sabemos de qué es el árbol, no sabemos cómo se llama el árbol, a menos que tengamos la oportunidad de ver su fruto. Y de igual manera pasa con el creyente. Si estamos en la calle no sabemos quién es creyente, quién no es creyente, incluso puede ser dentro de la misma iglesia o en cualquier otro lugar, hasta que veamos esos frutos que manifiestan una verdadera vida cristiana. Ahora, en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca del cristiano y las pruebas y allí aprendimos 2 cosas importantes. Una, aprendimos que las pruebas son un hecho. Aprendimos que todos, seamos cristianos o no, vamos a pasar por pruebas, ya que las pruebas son parte de nuestra vida. La segunda cosa que aprendimos fue cómo enfrentar esas pruebas. Aprendimos que deberíamos o debíamos aceptar la realidad de la prueba. Vimos cómo la fe bíblica nunca nos pide que ignoremos la prueba o que la neguemos, porque esto ni la soluciona ni la cambia. La segunda cosa que vimos allí dentro de cómo enfrentar las pruebas fue que las pruebas debemos enfrentarlas con gozo. No por la prueba en sí, sino por lo que ella produce en nosotros. Vimos cómo la prueba produce paciencia, que se traduce como perseverancia, se traduce como resistencia. Y de alguna manera lo que hacen las pruebas es trabajar en nuestro carácter para que cada día nosotros podamos madurar y ser como el Señor. Y por último vimos que para enfrentar las pruebas deberíamos pedir sabiduría, que la mejor forma de enfrentar la prueba es con la sabiduría del Señor. Y hasta ahí vimos hace 8 días, pero quedaron unos versículos pendientes que no vimos porque dentro del tema ya había bastante información y yo quisiera que los leyéramos rápidamente y viéramos de qué nos estaba hablando allí Santiago antes de continuar. Acompáñenme allá a Santiago en el capítulo 1, pero desde el verso 9 que no leímos hace 8 días, dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae
y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí rápidamente Santiago nos habla de la prueba de la riqueza y de la pobreza, porque de alguna manera ambas son pruebas. Para aquel que está pasando la prueba de la pobreza, el verse con necesidades puede llevarlo a dudar de la bondad del Señor. Pero para aquel que tiene todo lo necesario, puede la prueba de tenerlo todo llevarlo a pensar que no necesita nada del Señor y alejarse de alguna manera de Él. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que aquí vemos cómo el cristianismo no distribuye las riquezas. Es decir, cuando nosotros venimos a la vida cristiana, no nos hace a todos por igual. Nosotros vemos que en la vida cristiana hay hombres ricos y hay hombres pobres. En la vida cristiana hay ricos y hay pobres. Aunque a veces nos hayan hecho creer lo contrario, que nosotros venimos al Señor y todos como que vamos a disfrutar de la prosperidad financiera, pero la Biblia nos muestra que no es así. Lo que sí podemos ver aquí es que los cristianos, seamos ricos o seamos pobres, somos iguales delante del Señor y absolutamente todos, en medio de la prueba, dependemos de Él. Por eso Santiago dice que el pobre se gloríe en su exaltación. Es decir, en esta vida hay pobreza, pero él debe recordar y tener su vista puesta en los tesoros espirituales. Y también le dice que el rico se gloríe en su humillación. ¿En qué aspecto? En que todo lo material es temporal, un día no va a estar. De hecho, dice que todo esto se va a marchitar y que él debe saber que las riquezas materiales no es lo más importante, sino que de alguna manera él debe hacerse tesoros en el cielo. Y allí termina Santiago hablando de las pruebas con el verso 12, se lo leo y terminamos esta parte que quedó pendiente. Dice el verso 12 de Santiago, capítulo 1. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y ahí terminamos esa primera parte de Santiago que nos habla del cristiano y las pruebas. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy. ¿Cómo es que se llama el tema de hoy? El cristiano y la tentación. Entonces, con respecto al cristiano y la tentación, vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a hablar sobre la realidad de la tentación y luego vamos a hablar sobre la explicación que Santiago hace acerca de la tentación. Entonces, vamos con el primer punto. Acompáñenme nuevamente a Santiago, capítulo 1, y leamos el verso 13. Note cómo comienza. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, el primer punto es la realidad de la tentación. Ahora, note cómo comienza Santiago este verso 13. Él no dice si alguno es tentado, no. Él no dice por si de pronto alguien es tentado. Él tampoco dice si por casualidad. No, él comienza diciendo cuando alguno es tentado. Y eso nos demuestra que la tentación, igual que las pruebas, son un hecho. Al igual que con las pruebas, la tentación en la vida del creyente es una realidad, no una posibilidad. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a ser tentados. Recordemos que Santiago le está escribiendo su carta a un grupo de creyentes y que están dispersos por causa de una persecución, y a ellos les está diciendo y les está hablando precisamente acerca de la tentación. Y entonces, como la tentación es una realidad en la vida del creyente y esa tentación va a estar presente mientras nosotros estemos vivos, quiero aclararle dos cositas en este primer punto. Una de ellas
es que el ser salvos no nos hace inmunes a la tentación. El ser salvos no nos hace inmunes a la tentación. Mire, el hecho de que nosotros hayamos venido a Dios en arrepentimiento y fe, el hecho de que nosotros hayamos alcanzado esa salvación por gracia que Él otorga, eso no nos hace inmunes a ser tentados. Sin importar el tiempo que nosotros llevemos en la vida cristiana, sin importar la cantidad de conocimiento que nosotros hayamos acumulado con respecto a las Escrituras, mientras estemos en este cuerpo caído, mientras usted y yo estemos vivos, le tengo una noticia: vamos a ser tentados. No existe eso de que cuando yo llegue a cierto nivel espiritual voy a dejar de ser tentado, porque a veces pensamos de pronto que el pastor no es tentado, o el maestro, o alguno que tenga una posición espiritual, como que cuando llegan allí, como que dejan de ser tentados. Eso no existe. Todos somos tentados. No existen los cristianos superungidos porque a veces uno ve algunos que parece que como que levitan y parece que estuvieran en otro nivel. No existe que ellos no sean tentados. Mire, por más espirituales que parezcamos o por más espirituales que seamos, vamos a ser tentados. De hecho, no existe un creyente que no conozca la tentación. Todos los creyentes en algún momento la hemos experimentado. Es más, la tentación no tenemos que buscarla, porque ella nos va a encontrar, ya que la encontramos o la vemos en todas partes. Por eso, si de pronto ha pasado mucho tiempo en su vida y usted de alguna manera no ha sentido la tentación de pensar mal, de hablar mal, de mentir, de actuar mal, hermano, revísese, porque tal vez usted está muerto y nadie se lo ha dicho. Le repito, la tentación es una realidad y mientras estemos vivos vamos a enfrentar la tentación. Ahora, otra cosa importante, además de saber que el hecho de ser salvos no nos hace inmunes a la tentación, también debemos de saber que ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Acompáñeme a Hebreos, capítulo 4, verso 15. Mire lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, allí está hablando de Jesús, y escuche, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia nos dice que Jesús fue tentado, pero también nos dice que nunca pecó. Y esto es importante saberlo, porque a veces el hecho de sentirnos tentados nos condena. Hay momentos, y bueno, de alguna manera está bien. ¿Qué está bien? Que cuando somos tentados y tenemos una inclinación a hacer algo malo, a veces nos sentimos mal y esa partecita de sentirnos mal está bien porque sabemos que le vamos a fallar al Señor. Pero no está bien que eso nos condene, porque el hecho de ser tentados no es pecado. Yo sé que todos alguna vez hemos tenido un deseo de hacer algo malo, pero gracias al Señor no hemos cedido a esa tentación. Y si no hemos cedido a esa tentación, entonces no hemos llegado al pecado. Recuerde que el pecado es ceder a la tentación, pero ser tentado no es pecado. Ahora, aunque ser tentado no es pecado, debemos de tener cuidado por dos razones. Una, porque hay pecados que se efectúan solo en nuestro pensamiento. Por ejemplo, el Señor dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, yo no puedo decir, no, yo no pequé porque no caí en adulterio, pero tal vez el adulterio fue acá. Entonces, ahí sí hubo pecado. Y en lo otro que debemos de tener cuidado, al saber que ser tentados no es pecado, es de no caer en esa arrogancia de creernos muy fuertes o muy firmes,
De hecho, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Escuché la historia de un rey que necesitaba contratar un cochero hábil para que condujese su coche real. Y fueron y llevaron a los 3 mejores cocheros y el rey les preguntó: ¿a qué distancia puede usted manejar el coche real del abismo sin que caiga en él? Uno de ellos dijo: bueno, yo puedo con habilidad manejarlo a 50 centímetros del abismo sin caerme. El otro, más osado, dijo: no, la verdad yo puedo manejarlo a 10 centímetros del abismo. Y el tercero dijo: bueno, tal vez yo podría manejarlo a esas distancias, pero nunca lo haría por prudencia. ¿A quién creen que contrataron? Al tercero. Y así debe suceder con nosotros. El tercero era el más confiable. ¿Por qué? Porque no se acercaba al peligro. Así es de que, como conclusión de este primer punto, nosotros no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad de la tentación. Vamos a ser tentados. Mientras estemos vivos, vamos a enfrentar la tentación. La salvación, recuerde, no nos inmuniza contra la tentación. Y aunque tentar no es pecado, nosotros debemos de tener mucho cuidado y alejarnos de esa tentación. Continuemos. Santiago 1, desde el verso 13 nuevamente al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La segunda cosa que vamos a ver es la explicación que Santiago nos da acerca de la tentación. Cuando leemos esta parte, pareciera ser que aquellas personas a las cuales Santiago les está escribiendo estaban culpando a Dios de la tentación que ellos enfrentaban. Y tal vez eso sucede continuamente en nosotros. Muchas veces nosotros culpamos a Dios por la tentación que enfrentamos. Algunos dicen: ¿por qué mi Diosito me puso eso en bandeja de plata? Si Dios lo permitió, es porque Él lo mandó. Si Dios me permitió ir a ese lugar, era porque Dios quería. Pero lo que no debemos olvidar es que una cosa es la soberanía de Dios y otra cosa es la responsabilidad del hombre. Nunca la soberanía de Dios va a culpar la responsabilidad que usted y yo tenemos. Por eso Santiago, como un buen pastor, aunque lejos de ellos, porque ellos estaban dispersos, les envía una carta y les explica algunas cosas con respecto a la tentación que es importante que usted y yo conozcamos. Volvamos al verso 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo primero que les dice Santiago es que la tentación no proviene de Dios. Cuando Santiago empieza a explicarles cómo es que funciona, lo primero que ellos debían de saber es que la tentación no proviene de Dios. ¿Por qué la tentación no proviene de Dios? Y él lo dice claramente: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, recordemos lo que significa tentación. La palabra tentación tiene que ver con la instigación o la estimulación al mal. De eso es que nos está hablando Santiago, esa tentación que nos instiga o que nos estimula a hacer algo malo. Entonces, Santiago está diciendo: Dios no es tentable. Dios no es tentable. ¿Cómo podemos explicar esto? Pensemos en un pan recién horneado. Si usted va a la panadería y de pronto sacan los panes recién horneados, esos que están brillantes y con ese olor característico, para el que le gusta el pan, él se va a sentir atraído por el pan. Pero para el que no le gusta,
¿Él qué va a sentir? Absolutamente nada. Lo mismo pasa con el Señor. Dios no tiene deseos de maldad. Por eso el Señor, como dice Santiago, no puede ser tentado por el mal. Entonces, Dios no es el que nos tienta porque Dios no puede ser tentado. A veces la confusión de pensar de que Dios es quien nos tienta es porque como que no nos queda claro la diferencia que hay entre una tentación y una prueba. Ahora, pregunto algo, ¿Dios nos prueba? Sí, Dios nos prueba. De hecho, la Biblia lo afirma. Si usted va a Génesis 22, capítulo 22 comienza diciendo, y probó Dios a Abraham. ¿Quién lo probó? Dios. Si usted va más adelante, para allá a Deuteronomio 8, dice la escritura que Dios llevó a Israel al desierto para probarlo, para saber lo que había en su corazón. Entonces, ¿Dios prueba? Sí, pero recordemos, y ya lo vimos hace 8 días, que las pruebas que Dios permite tienen el propósito de santificarnos, tienen el propósito de producir paciencia, de producir esa perseverancia, esa resistencia que nos lleva a una madurez espiritual. Eso es lo que hace la prueba. En cambio, la diferencia es que la tentación, recuerde, tentación, instigación o estimulación al mal, la tentación tiene como propósito llevarnos ¿a qué? A pecar. Y es por eso que Santiago dice que Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos instigaría o nos estimularía a pecar. Ahora, también es cierto, y debemos de tenerlo en cuenta, que cuando nosotros estamos en medio de esas pruebas que Dios permite, en medio de la prueba viene la tentación. No viene de parte de Dios. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Pero en medio de la prueba, a veces la tentación viene. Y cuando estamos en medio de la prueba, esa tentación nos lleva tal vez a cuestionar la bondad de Dios, a dudar de Él. Y es cuando aparecen los por qué, Señor, pero ¿por qué? Cuando aparecen las preguntas como, si Dios es bueno, ¿por qué pasó esto? Y esta situación la vivió el pueblo de Israel muchas veces. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto hubo momentos donde no tenían agua. ¿Y qué hacían en medio de la prueba sin agua? Inmediatamente caían en la tentación de cuestionar a Dios. Cuando llegó un momento donde no había comida, ¿qué decía el pueblo de Israel? Caía en la tentación de cuestionar a Dios y decían, Señor, mejor nos hubieras dejado en Egipto, allá comíamos cebollas, puerros, bueno, yo no me imagino qué alimentación tan espectacular, cebollas, pero ellos añoraban eso y cuestionaban al Señor su bondad. Pero cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel y la miramos completa, no encontramos a un Dios malo. Encontramos, al contrario, a un Dios bueno que todo el tiempo manifestó su amor, su paciencia, su bondad y su fidelidad hacia el pueblo de Israel, aún en medio de tanta prueba que permitió que el pueblo pasara. Por eso tengamos mucho cuidado con la tentación que viene en medio de la prueba, porque también allí a veces como que, yo no sé si le ha pasado, pero cuando somos probados y la prueba está fuerte, a veces pareciese que nuestros límites morales se bajan. Porque cuando la cosa está difícil, a veces decimos, pero estoy haciendo las cosas bien y mire cómo estoy viviendo. Estoy con Dios y mire todo lo que me está pasando. Y ahí es donde a veces somos más propensos a pecar. Volviendo a Santiago, él nos afirma que la tentación no proviene de Dios. Y eso siempre téngalo claro. Nunca piense que la tentación a la cual usted ha cedido provino de Dios. Jamás. La tentación no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mismo Santiago lo afirma, Él no tienta a nadie.
Y para afirmar su argumento, mire lo que dice Santiago, ya en el verso 16 al 18. Acompáñeme ahí a Santiago 1, 16 al 18. Dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Paremos allí por un momento. Santiago nos dice, no erréis. ¿Qué está diciendo? No se equivoquen. Lo que viene de Dios es bueno y perfecto. Dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, lo que Él permite para nuestras vidas, por difícil e inentendible que parezca, siempre nace de su buena intención para nosotros. Por eso Santiago les afirma, Dios no tienta, Dios no es tentable. ¿Por qué? Porque todo lo bueno y perfecto proviene de Él. Y luego utiliza una ilustración para que la entendamos mejor. Dice el verso 17, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué hace Santiago? Santiago recuerda que Dios es el Padre de las luces, es decir, de los astros luminosos. Todos sabemos que el sol y la luna son una muestra de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice incluso que el sol sale sobre todos, justos e injustos. Y el sol siempre sale así nosotros no lo merezcamos. Y ese sol y esa luna, aunque ellos cambian, son beneficiosos, pero son astros que se van deteriorando con el tiempo. Él nos recuerda que Dios no cambia. Él nos recuerda que Dios es inmutable. Santiago nos está recordando que nuestro Dios no es parchudo. Es decir, nosotros no tenemos que mirar, bueno, ¿cómo se levantó Dios hoy? ¿Se levantó de buen genio o de mal genio? Por eso nosotros no podemos pensar que Dios un día es bueno y otro día es malo. Santiago está afirmando que Dios es bueno y es inmutable, es decir, no cambia. Santiago nos está diciendo que la tentación no viene de parte del Señor porque Él es bueno y todo lo que proviene de parte de Él es perfecto. Y eso es importante que nosotros siempre lo recordemos. Y mire cómo termina su argumento en el verso 18. Dice, Él, hablando del Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Santiago termina esta parte diciendo que el Dios que no cambia, que el Dios que siempre es bueno, fue quien nos dio la vida espiritual, fue quien nos hizo nacer de nuevo, fue quien nos hizo nuevas criaturas. Por lo tanto, nunca podemos pensar o creer que Él va a tentarnos para hacer el mal, porque esto sería contradictorio, ¿verdad? Entonces, surge una pregunta. Si Dios no es quien tienta, entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, miremos qué dice Santiago 1, el verso 14 y 15 nuevamente. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahora, es cierto que la Biblia nos dice que el diablo es tentador y hay varios pasajes que lo afirman. Y como dijo alguien, si hay algo bueno que haga el diablo es su trabajo. Él es persistente y su trabajo es tentar y él tienta. Pero también es cierto que el hombre es el que decide si va a ceder a la tentación o no. Es decir, aquí el responsable
el principal responsable es el hombre. Escuché un ejemplo de un niño de una familia cristiana que un día cogió y le pegó con un palo a la hermanita, y además de haberle pegado con el palo le dijo un apodo feo, y además de eso la escupió. Y entonces viene la mamá y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Cierto que el diablo te instigó a hacerle eso a tu hermanita? Y el niño con sinceridad le dijo, sí, mami, la verdad el diablo me instigó a que le pegara con el palo, me instigó a que le dijese un apodo feo, pero escupirla fue idea mía. Y esto no tiene mucha diferencia con la realidad. A veces tendemos a culpar al diablo de todo lo que ocurre. Pero aquí Santiago nos habla de un responsable. Y ese responsable de ceder a la tentación somos nosotros. Entonces, nosotros tomamos la decisión si cedemos a la tentación o no. Y esto lo podemos hacer cuando hemos sido salvados por Dios. Recuerde que el hombre inconverso no tiene la posibilidad de decirle no a la tentación porque él es esclavo del pecado. O como dijo alguien, no podemos decirle no a la tentación sin haberle dicho sí a Jesús. Y eso es verdad. Entonces, Santiago nos recuerda que la inclinación al mal está ¿en dónde? En nosotros. Y en esa inclinación al mal, que todavía está en nosotros, ahí es donde nosotros somos tentados. Vuelvo a Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado. ¿Dónde? Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué pasa? Es atraído y seducido. Aquí hay una palabra que no es común para nosotros y es la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia usted puede notar de pronto en la Biblia que está leyendo, si es de las Américas, habla de pasión, habla de un fuerte deseo interno. La palabra concupiscencia nos está hablando de ese deseo prohibido a punto de expresarse en alguna actividad. Entonces lo que podemos ver es que el mal no está afuera. El mal está ¿dónde? Adentro. O como dijo alguien, el culpable no es el tentador externo, sino el traidor interno que hay dentro de nosotros. Y dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propia pasión, ¿qué pasa? Es atraído y seducido. Y si somos sinceros, todos tenemos concupiscencias en nuestra vida. Todos tenemos de alguna manera pasiones diferentes, áreas en las cuales nosotros somos débiles. Y es en esa área donde nosotros somos débiles donde vamos a ser tentados. Ahora, pensemos en la pesca. En la pesca, al igual que en la tentación, el pez es atraído y seducido. ¿Por qué? Por algo que se conoce como carnada. Recuerde que en la pesca hay un anzuelo, pero lo que oculta el anzuelo es algo que se llama carnada. Y la carnada generalmente es atractiva en olor y en apariencia para atraer la clase de pez que se quiere pescar. Imagínese si solo lanzaran el anzuelo sin carnada. ¿Cuántos peces caerían? Ninguno, porque no había nada que atrajese y seduciese. Ahora, también recordemos que esa carnada que se utiliza no es para alimentar el pez. Nadie bota una carnada para alimentar el pez. No, la carnada se utiliza ¿para qué? Para atrapar el pez, para hacerlo caer. Porque la carnada lo que hace en sí es esconder el anzuelo. Y podríamos decir que lo mismo pasa con nosotros. La carnada es como esa tentación, esa seducción que no se creó para alimentarme o para satisfacernos, sino que el propósito de la tentación es uno, hacernos caer. Porque detrás de esa tentación hay un anzuelo que nos atrapa y que es difícil luego soltarnos.
Pensemos en ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando hay una persona con la pasión o la inclinación al chisme. Piense en una persona así. Tal vez usted la conozca, tal vez no. Pero, ¿qué pasa? Imagínese que esa persona que tiene esa debilidad del chisme se entera de una noticia, hermano, de una chiva, como decían en los periódicos. ¿Qué siente cuando se entera de eso? Inmediatamente siente el deseo de ¿qué? De llamar a alguien. Siente el deseo de contarle a alguien. Con la excusa es para que oremos. Pero de alguna forma esa persona siente que si le cuenta a alguien lo que se acaba de enterar, ella va a descansar. Ella va a sentirse mejor. Pero la verdad es que si ella hace eso, está entrando en chisme, está cayendo en pecado. Así ella se sienta bien. Y eso es lo que pasa con la tentación. Hay momentos donde la persona cae en la tentación y como que se siente bien, pero ese sentirse bien consigo mismo a veces no es otro resultado que el pecado que hemos cometido contra Dios. Pensemos en las personas que tienen problemas de ira. Cuando una persona tiene problemas de ira, ella siente que necesita explotar, que necesita descargar lo que está sintiendo, porque cuando lo hace, ¿qué siente? Alivio. Yo tenía que decírselo. Yo no me podía quedar con eso. Como que hay una vocecita que le dice, no se deje, defiende tu derecho, es necesario hacerlo. Pero cuando esa persona con problemas de ira explota y hace lo que no debe hacer, aunque se siente bien en una parte, está cayendo en pecado. Pensemos en la sensualidad. Ocurre muchas veces con los cónyuges que no tienen una buena relación, que no son escuchados, que son dejados a un lado. Muchos de ellos terminan satisfaciendo su hambre emocional con otra persona, permitiendo pensamientos. A veces no caen en un adulterio físico, pero sí terminan cayendo en un adulterio en sus pensamientos. Ahora, le tengo una pregunta. ¿Qué lleva al pez morder la carnada? ¿Por qué cuando botan una carnada allí con el anzuelo, por qué el pez va y muerde esa carnada? Claro, lo atrae, lo seduce, pero hay algo más. ¿Por qué el pez muerde la carnada? ¿Ustedes creen que es por la habilidad del pescador? ¿Porque el pescador la movió así o hizo, no sé, algún movimiento especial? No. Generalmente el pez muerde la carnada porque tiene hambre. Y el hambre que hay dentro de él lo lleva a morder esa carnada. Ahora, la pregunta sería para nosotros. ¿Qué nos lleva a morder la carnada de la tentación? Pues lo que nos lleva a morder la carnada de la tentación es ese deseo interno de satisfacer nuestra carne. Esa hambre que a veces tenemos. Palabras finales. Como la tentación es un hecho, es una realidad y de alguna manera la tentación está avivada por nuestros malos deseos, debemos de tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, no culpe a los demás por su pecado. Nunca culpe a Dios. Primero, recuerde, Dios no es el origen de la tentación. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, no culpe a Dios. Tampoco culpe a los demás por sus explosiones tal vez de ira. Es que usted me hace enojar. No. El problema no es quién lo hace enojar. El problema está dentro de usted. Porque algunos culpan a todo lo que les rodea de los problemas que ellos tienen adentro. Recuerde, hay un culpable o hay un responsable de ceder a la tentación y ese responsable somos nosotros. No, es que mi cónyuge no es lo suficientemente atractiva, por eso yo caí en adulterio. No, no culpe a los demás. El segundo consejo es identifique su debilidad
conozca su corazón y protéjalo reduciendo las oportunidades de ceder a la tentación, o a las oportunidades más bien de ser tentado. Identifique su debilidad, conozca su corazón y protéjalo reduciendo las oportunidades de ser tentado. Por ejemplo, si usted tiene problemas de pornografía y de malos pensamientos, hermano, evite estar solo. Evite utilizar el computador cuando no hay nadie, porque tal vez usted no está protegiendo su corazón y está evitando la oportunidad de ser tentado. Ahora, si su problema es, tal vez pensemos en que es muy influenciable, aléjese de las personas que sabe que van a influenciar en su vida para hacerlo caer. Y recuerde que aunque somos tentados o Dios permite, porque una cosa es que Dios la otorgue y otra cosa es que Dios permita, la Biblia dice que Dios nunca nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Por eso nunca diga, no, es que la tentación fue muy fuerte y yo no pude. No, no es cierto. Así como Dios permite la tentación, Dios siempre nos dará la salida. Otro consejo más, ore permanentemente, tenga comunión con Él y dentro de su oración pídale que lo guarde de la tentación. Pídale que lo libre de la tentación en su vida. Eso es completamente necesario. Otro consejo, lea la Biblia. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A veces no lo notamos, pero la palabra tiene un efecto purificador. La palabra empieza a obrar dentro de nosotros y algo que hace es ayudarnos a cambiar nuestros deseos. Por eso yo le invito a que lea la Biblia, léala constantemente y permita que ella obre en su vida y, como dice el salmista, que usted pueda guardar en su corazón lo que la Biblia enseña para que no cedamos a la tentación. Y por último, cuando sea tentado, pregúntese antes de ceder, ¿a dónde me llevará esta acción? Porque Santiago nos dice que cuando el pecado da a luz, dice que viene ¿qué? La muerte. La tentación no resistida siempre lleva a la muerte. Ahora, aclaremos esto y pensemos en David. La Biblia nos dice que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, en una ocasión fue tentado por una mujer al verla que se estaba bañando, a Betsabé. Él la llama, él cede a la tentación, tiene relaciones con ella, nace un niño y aunque David es perdonado, las consecuencias vinieron sobre su vida. Y una de esas consecuencias, ¿cuál fue? La muerte de ese niño. Y de alguna manera la muerte del niño de David ilustra el fruto final del pecado. Él fue perdonado, pero las consecuencias vinieron. Cuando nosotros cedemos a la tentación, tal vez no es que Dios nos vaya a matar por eso, pero podemos terminar alejándonos de Dios, podemos terminar en un deterioro de nuestra vida espiritual y podemos tal vez terminar con algunas pérdidas que a veces son hogares, a veces son negocios y otras cosas que pueden afectar mucho nuestras vidas. Por eso, hermanos, todo creyente debe saber enfrentar la tentación y debe vivir una vida en victoria. Porque si Dios quisiese inmunidad contra la tentación, pues nos hubiese hecho inmunes. Pero en esto, lo que Dios sí promete es victoria en la tentación, porque le tenemos a Él y Él nos ayudará a vencer. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy oramos, Señor, y
te pedimos ayúdanos. Hoy queremos reconocer que tenemos debilidades, Señor. Tú las conoces mejor que nadie. Perdónanos, Señor, cuando queremos esconder nuestras debilidades y culparte a ti por el pecado que nosotros cometemos. Cuando nosotros queremos esconder nuestra debilidad y culpar a los demás por haber cedido a la tentación. Perdónanos, Dios. Hoy tu palabra nos enseña que tú no tientas a nadie. Hoy tu palabra nos enseña que de ti proviene lo bueno, proviene lo perfecto, que tú eres el Padre de las luces y que no hay sombra de variación ni mudanza en ti. Y eso nos recuerda, Señor, que tú eres un Dios bueno. Perdónanos, Señor, porque a veces dudamos de tu bondad, aun cuando estamos pasando por pruebas que tú has permitido, y dudamos, Señor, de lo que tú estás haciendo y dudamos de las cosas que permites. Ayúdanos a no ceder a la tentación de cuestionarte, a no ceder a la tentación de dudar de tu bondad, a no ceder a la tentación de seguir confiando en ti. Ayúdanos, Señor, a tener presente que tú eres un Dios bueno, que siempre has sido bueno y que siempre lo serás. Ayúdanos a mirar lo que tú ves, Señor, porque a veces nuestra visión de lo que ocurre en nuestra vida es limitada. Pero cuando vemos lo que tú ves, entendemos tu plan perfecto y podemos, Señor, estar tranquilos y confiados en nuestro buen Dios. Hoy oramos, Señor, para que tú nos guardes de la tentación. Líbranos, Dios, de la tentación. Permítenos a diario hacer uso de esta oración y pedirte que tú nos guardes a diario de la tentación que podamos enfrentar, para que, aunque podamos ser seducidos, no seamos atraídos hacia el pecado. Ayúdanos, Señor, en aquellas debilidades que nosotros conocemos, Padre. Fortalécenos, Dios. Danos hambre por tu palabra y permítenos, Señor, pasar largos tiempos estudiando y conociendo tu verdad. Y oramos para que esa verdad nos transforme, para que podamos conocer tus dichos, Señor, que son los que nos guardan, Señor, de pecar contra ti. Para que tú, Señor, a través de la comunión contigo, de la comunión con tu palabra, Señor, seas tú cambiando nuestros deseos y haciéndonos cada día más conforme a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, llegamos al final de nuestra reunión. No sin antes recordar los cumpleañeros de esta semana, fueron varios. Está Pedro González, Mauricio Cárdenas, Emilce Abadía. Curiosamente ellos son esposos, nacieron el mismo día, celebran su cumpleaños. Debe ser curioso y hasta bonito. También Ruder Lagos. Y hoy está cumpliendo años Catalina González. ¿Qué tal si oramos por ellos? Padre, hoy queremos darte gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hoy están cumpliendo años. Hoy queremos, Señor, junto con la iglesia, orar por ellos. Pedimos, Padre, bendíceles. Gracias por permitirles un año más de vida, aún en medio
de esta pandemia, Señor, que no ha sido fácil. Gracias, Señor. Pedimos bendíceles. Oramos para que todos y cada uno de ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo. Dales larga vida, Padre, y que todo aquello, Señor, que ellos han planeado y deseado y que está de acuerdo a lo que tú y tu voluntad afirman, que se pueda hacer una realidad. Bendíceles, Padre, te lo pedimos en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y por último, hace 8 días les hablamos del pastor John junto con el grupo de personas que inician una plantación, y quiero comentarles que también vamos a iniciar una plantación en Suba. Estamos mirando unos contactos, unas personas, y se va a hacer un trabajo inicialmente virtual para que estén orando y para que como iglesia podamos extendernos. Amén. Un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos pronto.